Yo soy Carolina Villanueva, soy una de las directoras de Grow. En particular trabajo en el área de diagnósticos e implementación, que es especialmente lo que hoy venimos a contar y a charlar y a contarle a este público un poco más amplio cómo desde Grow encaramos los diagnósticos y los procesos de cambio, y en particular tenemos dos grandes invitadas. Primero contarles que este webinar lo voy a moderar junto a Paz Urbano, psicóloga y también del área de diagnósticos e implementación. Igual la Paz la ven en todos lados, o sea, estoy segura que dicen, pero Paz sí, Paz es de todo eso también, multifacética como pocas. Y bueno, contarles un poco de qué se trata el evento y quiénes me acompañan hoy. En particular estamos con Lorena Blanco. Lorena es Head of People Capability and Development de Américas del HSBC Group. Así que Lorena, muchas gracias por venir acá y estar esta tarde con nosotras. Y está María Laura Pierotti, jefa de gestión de talento de Compañía Mega. ¿Cuál es el objetivo un poco de hoy? Hoy vamos a hablar de los diagnósticos, de por qué una organización se metería en un proceso en el que se requiere tiempo, se requiere inversión, como para empezar a tomar decisiones, nosotros decimos siempre basadas en evidencia, y bueno, y desde qué lugar nosotros vemos la riqueza de los diagnósticos de Grow. Contarles brevemente que los diagnósticos de esta organización son diagnósticos que tienen aspectos que combinan herramientas cual y cuantitativas, donde medimos la percepción de todas las personas dentro de la organización en relación a la agenda de género y diversidad, y en donde vemos un poco los grandes temas de dotación, de infraestructura, de comunicación, de las políticas de cuidado y conciliación, de recursos humanos y demás. Siempre decimos que es el área un poco sexy de Grow, pero es el área como que nosotras creemos que es muy esencial para dar estos pasos sólidos hacia una agenda más robusta. No son siempre los primeros pasos, y un poco por eso elegimos perfiles distintos, ¿sí? Elegimos al HSBC porque es una organización inserta en un sector financiero muy distinto al de Compañía Mega, una organización que ya tenía muchos años de trayectoria en el camino de las agendas de diversidad y de género, con un sector mucho más regulado, con resoluciones del Banco Central, con dotaciones bastante equilibradas. Las organizaciones financieras tienen bastante equilibrio de género, más de la mitad o la mitad son mujeres. Entonces la problemática de la agenda de diversidad e inclusión pasa por otro lado, y un poco es lo que hoy Lore nos viene a contar. Por otro lado está Compañía Mega, sector downstream y distribución de gas, organización súper interesante, de un sector mucho más masculinizado, que estaba en otra etapa de madurez de la agenda y que queremos que nos venga a contar para qué, de qué manera le sirvió este diagnóstico y demás. Así que con esta breve introducción le doy paso a Paz para arrancar ya con los casos y escuchar sus experiencias. Así que bueno, muchas gracias. Ahí me di cuenta que estaba muteada. Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Espero que, nada, que estén con ganas de escuchar esta charla. Acuérdense que los webinars siempre tienen este formato como más de conversación. Así que la idea, Lore, en principio es hacerte una pregunta para que vos puedas comenzar a contarnos un poquito del proceso que realizamos en conjunto. Es básicamente que nos cuentes el principio. ¿Cómo surge la idea o la necesidad de realizar este diagnóstico en su organización? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a contar este proceso. La idea surge en HSBC, como contaba Carolina, tenemos un recorrido de la agenda de diversidad y género y de diversidad e inclusión también en otros ejes, programas de desarrollo, iniciativas que tienen que ver con foco en diferentes audiencias, grupos de afinidad, alianzas, etcétera. Con lo cual ya teníamos un recorrido hecho, pero existía, si bien existía esta base, existía una necesidad de profundizar la agenda y profundizarla una agenda que ya estaba presente en muchos compromisos institucionales, globales, regionales, locales, pero nos faltaba contar con una política integral para que esta agenda permee transversalmente en la organización y se traslade a acciones concretas integrales. La integración de todas las prácticas y todo lo que venía sucediendo en la organización y todas las iniciativas que veníamos llevando adelante por más de 10 años, ya no era integral,
ya era hasta desprolija, diría yo, en cierto aspecto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y a partir de ahí, lo que intentamos es encontrar argumentos y productos concretos que este diagnóstico, además de un montón de otras cosas que nos brindó, nos pueda dar para vender también la idea de hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los productos que vamos a tener después de hacer un diagnóstico? Mientras, además tenemos un diagnóstico que nos va a servir muchísimo desde recursos humanos, desde diversidad e inclusión. Claro, Esa fue la idea. Claro, el diagnóstico les trae una mirada por ahí un poco más general y puede poner el foco, ¿no?, en algunas cuestiones que definen ustedes luego, que van a ser estratégicas para anclar la agenda, y me parece interesante esto que traes, ¿no?, de por ahí organizaciones que ya tienen un recorrido y que por ahí encuentran que ese recorrido hace que las acciones empiecen a diversificarse y a aislarse en algún punto. Entonces volver a encontrar un hilo conductor que haga que todas estas acciones converjan, ¿no?, en un objetivo común. Sí, porque, y la dejo a María Laura conversar también sobre su compañía. Es muy fácil, hablando de diversidad e inclusión, perderte, hay mucha motivación, hay muchas ganas, y hay mucha regulación local, hay mucho contexto que invita a hacer diferentes acciones en diferentes públicos. Entonces es muy fácil, uno que le apasiona en estos temas, decir, bueno, y avanzo en esto, ¿y por qué no hago esto? Y salió esta regulación, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces en las sucursales, e ir avanzando en temas cortos, no poquito porque todo es mucho, obvio. pero hay una necesidad en algún momento de decir, bueno, paremos un poco la pelota, veamos dónde estamos, cómo están nuestros indicadores, cómo está la compañía en esto, y cambiemos cultura más integralmente. Tal cual. Sí, me parece algo clave en esto que traes, tiene que ver justamente con, en relación al impacto, ¿no? Que cuando por ahí uno puede organizar mejor los ejes y la estrategia de fondo, el impacto es mucho mayor que las acciones aisladas, que también llevan un montón de trabajo, y esto que decías, también son un montón, pero por ahí, aunando un poco los criterios, se llegan a unos impactos más sólidos y más estratégicos en relación a más de largo plazo. Exacto, a futuro. Ahí, bueno, María Laura, te pregunto un poco. No pasa nada. En relación a cómo surge la idea o la necesidad, ¿no?, de realizar este diagnóstico junto a Grow. Sí, ahí, bueno, estuve ahí pensando un poco como todo nuestro recorrido, que empezamos hace poco con este recorrido, y la verdad que es como sumergirse en un mundo de muchas posibilidades. ¿Ahí me están escuchando? Porque Sí, perfecto. perfecto, no, porque no los estoy viendo. Y nosotros, bueno, desde Mega, que es una compañía chiquita de la industria petroquímica, que es, digamos, netamente está la mayor, digamos, la mayor cantidad de personas que la componen son hombres. Quisimos bueno, teníamos como un análisis como interno previo de cuál era nuestra dotación, qué posiciones estaban ocupando las mujeres que formaban parte de nuestra compañía, bueno, como un análisis muy interno nuestro. Cuando empezamos a transitar otros espacios, que participamos en dos acciones bien específicas, una es una iniciativa de YPF, en donde nos comprometimos a trabajar colaborativamente en esto de tener una agenda de género, y en un segundo momento participamos en un benchmark también que la gerencia de Mega participó, como para conocer datos de la industria. Claro, se nos abrió un mundo y digamos, un mar de posibilidades, y de pensarte a vos más allá de tu propia nómina y tus propios pequeños datos, ¿no? Entonces ahí como que empezamos a bucear y conocer otras herramientas, y ahí dijimos, bueno, no, la verdad que para hacer algo que nos marque dónde estamos y cómo podemos planificar acciones, que esto que vos decías, ¿no?, que tenga un sentido más estratégico y sostenido en el tiempo, era necesario hacer un diagnóstico para saber, digamos, qué es lo que teníamos, qué nos faltaba, cuánto hay en este espacio para transitar y para trabajar, ¿no? Puedo seguir, digamos, de ahí, pero bueno, no quiero... No, pero a ver, me parece que varias aristas, pero bueno, puedo contar un montón de cosas relacionadas a lo que me dio el diagnóstico. Tenemos más preguntas, así que vamos a ir dirigiéndolo, pero me parece interesante esto que traes en relación un poco también que traía ahí Lorena, en relación a la estrategia, ¿no? Y me parece que es algo clave cuando pensamos en los diagnósticos, tienen que ver justamente con comprender un estado de situación para que después las acciones que se puedan planificar tengan un sentido más claro, ¿no? Objetivos más claros, porque muchas veces lo que sucede es que tenemos ciertas ideas, pero
eso por ahí no alcanza, ¿no? Para después intervenir desde los lugares que nos parecen más pertinentes. Y me parece interesante también el contraste, que por eso también las elegimos a ustedes como speakers hoy, entre las dos industrias, ¿no? Por ahí la industria financiera, que tiene unas proporciones más equilibradas en relación a cuestiones de género, y por ahí la industria de servicios más relacionados a oil and gas, que bueno, está hipermasculinizada históricamente, ¿no? Recién hace muy poquito tiempo se empiezan a incorporar mujeres en espacios en donde nunca antes se las había visto, con lo cual el momento también me parece súper estratégico, ¿no? De pensar, hacer como frenar, pensar un poco dónde estamos y ver hacia dónde queremos ir. Lo que me gustaría saber, que te pregunto, Lau, es en relación a los hallazgos, a lo que encontraron, ¿no? Una vez bueno, que presentamos, finalizamos el proceso, ¿qué fue lo que más, o durante el proceso también, qué fue lo que más les sorprendió? Que dijeron, mira esto. Sí, eso, quería retomar una cosita que decías de la estrategia, porque después, cuando vos también emprendés acciones asociadas a esto, hay personas en el medio que tenés que ir también teniendo como una sensibilidad y un entendimiento de lo que les pasa también con la diversidad. Entonces es como que necesitas tener todo un camino o un análisis que el diagnóstico te lo permite, porque te da datos mucho más robustos, ¿no? No solo de cómo estás vos, sino de vos comparado con otros contextos. Y la verdad que con respecto al diagnóstico, lo que nos sorprendió primero fue las distintas, digamos, acciones que se hacen para llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Se abarcó a toda la organización, a todos, digamos, y se la pensó y se le propusieron como acciones distintivas en función al rol de las personas, ¿no? A los segmentos que nosotros con los que queríamos conversar. Eso ya me pareció como muy interesante, pensar en una estrategia para la dirección, o otra herramienta que hicimos una encuesta para toda la organización. Después elegir determinadas personas para que contesten sobre la violencia simbólica, ¿no? Como toda la violencia más sutil. Y la verdad que eso nos dio como un panorama súper enriquecedor de todas las alternativas que tenés y todas las cosas que tenés para hacer, y desde distintos ángulos. Eso me pareció como un hallazgo, porque la verdad que yo no tenía esa forma, digamos, esos conocimientos. Entonces, tal vez en general uno hace una encuesta de clima y toma esa información para hacer algunas acciones, pero esto fue como bien focalizado y bien, digamos, planteado para distintos segmentos. Eso me pareció buenísimo, y más allá de que después nos dieron una información súper útil y rica, las recomendaciones. La verdad que las recomendaciones también fueron un plus, en donde vos, digamos, decís, bueno, tengo esto y puedo hacer esto, esto y esto. Después, en función de tu cultura, de cómo vos estás percibiendo a la gente, en qué momento o qué estadio está de evolución también para poder recibir estas cuestiones. Y bueno, y ahí ser estratégico también en qué vas a hacer primero, cómo lo vas a plantear. Así que bueno, para mí fue un trabajo súper enriquecedor, y es necesario hacerlo para que tenga un sentido y una sostenibilidad en el tiempo, porque si no es como que te queda ahí suelto algo que escuchaste, que viste, pero que tal vez no está relacionado con tu momento de la organización, con la gente que la conforma. Así que bueno, esta es un poco mi experiencia. Sí, desde Grow tenemos como distintas formas de abordar el diagnóstico, distintas líneas, estrategias que tienen que ver justamente con esto, ¿no? De no solamente poder medir y sacar la foto, como se dice, de los datos, de cómo están, sino también de entender un poco en el estadio de madurez que está la organización para enfrentar una transformación cultural, que no es sencillo, ¿no? Sabemos que siempre es un gran desafío, sobre todo pensando también en las resistencias. Esto que hablas de las personas estratégicas me parece clave, siempre lo miramos desde este lugar, ¿no? De poder apoyar en datos y en hallazgos de la organización por qué proponemos determinadas acciones, y después, en función de esas propuestas, bueno, medir justamente por dónde se puede empezar, proyectando luego, por ahí cuando se vayan superando determinados o madurando determinados estadios, bueno, ir profundizando. Y Lore, te pregunto un poco lo mismo en relación a, bueno, al proceso, si hay algo que quieras destacar, que te haya sorprendido, algún hallazgo que hayas dicho, mira, esto no me lo esperaba. Sí, a ver, primero, respecto a lo que mencionás, Paz, creo que algo fundamental y gratamente sorpresivo para mí, no respecto al diagnóstico, ahora digo, pero respecto al trabajo que se hizo con ustedes, tuvo que ver con esto, ¿no? Con entender dónde estaba la organización y qué necesitaba, ¿no? Porque la palabra diagnóstico, y muchas veces yo vengo
inicié mi carrera en capacitación, y cuando uno contrata una consultora en capacitación te dicen, acá no hay enlatados, esto es un trabajo a medida, no se preocupen, y después vos tenés el curso de comunicación efectiva que dictan en IPF como dictan en HSBC, no sé. La verdad es que el diagnóstico realmente y las reuniones iniciales tuvieron que ver, hasta la primera reunión diría, tuvo que ver con, bueno, el entendimiento de dónde está HSBC y qué necesita, y el diagnóstico fue de una forma X que seguro fue muy distinta que en otra organización, con lo cual eso, la verdad que lo celebro, fue excelente porque nos ayudó, por supuesto, a poder trabajar en un diagnóstico más aterrizado porque era para HSBC. Nosotros de la línea de diagnóstico que hubo, yo diría que la sorpresa en mi caso no fue tanto en el análisis cuantitativo. En ese caso yo no tuve tantas sorpresas, sí por ahí confirmaciones. Ahora, Claro. en la percepción de los líderes, en otra parte del diagnóstico tenía que ver con la percepción de los líderes, donde en algunos casos nos encontramos con una falsa sensación de igualdad, decían ustedes, ¿no? En ese momento, Sí, me recuerdo. acuerdo. Y la verdad es que fue un poco llamativo, ¿no? Que gran parte creía que la agenda de género ya no debería estar tan presente, no debería ser central para la compañía, porque ya es un tema que está bien desarrollado, esto que ya tenemos un trayecto y para qué, por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y seguimos hablando tanto de esto y destinando recursos, dinero, etcétera. Eso por un lado, esa percepción, la verdad que pues poco sorpresiva para mí, y el otro aprendizaje fue, la otra sorpresa fue que esto que tenía que ver más bien con que había un alto nivel de awareness, pero que este fue mi aprendizaje, que el alto nivel de awareness no necesariamente se traslada en una apropiación del tema. Tal Que cual. todos sepamos que esto es importante, que por acá vamos, que los targets en nuestro caso, y que aparte sí, creemos que debe haber más mujeres en posiciones gerenciales, más mujeres en estas áreas, etcétera, no necesariamente quiere decir que realmente el tema sea propio, sea mío, ¿no? Sí. Podemos tener las políticas, el tema está sobre la mesa, pero necesitamos un call to action. Y el diagnóstico lo que nos dio fue ideas muy interesantes, concretas, específicas, sobre cómo avanzar, dado el momento en el que estábamos. Esos fueron como los dos grandes emergentes para mí. Sí, la verdad que algo que me parece súper interesante es que a veces sucede con esto, ¿no? Como que nos vamos encontrando con organizaciones que están en lugares muy diferentes en relación al tratamiento y el abordaje de la agenda, y por ahí hay organizaciones que tienen esta cuestión, digamos, de venir trabajando en estos temas hace mucho tiempo, y esta sensación, ¿no? De, bueno, pero esto ya deberíamos haberlo resuelto, estamos hace 10 años con un comité de género, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, volver a traer argumentos. A mí me parece que el diagnóstico, una de las cosas que da, que es interesante, es que da argumentos. Es como, bueno, sí, pero esto ya lo deberíamos haber resuelto. Bueno, pero mirá que estamos acá, ¿no? Volver Sí, a mostrar esa sí. foto, volver a mostrar esos datos, Y, volver a mostrar... perdón, No, Pachi, y ya lo deberíamos haber resuelto, o ya lo a ver, yo no tengo nada más que hacer como líder, claro, ese es el porque, tema. porque yo realmente apoyo el liderazgo femenino, siempre que me presentan mujeres y son buenas, pueden crecer, digo, como Claro. yo ya estoy ahí, no necesitas trabajar conmigo, por ahí hay otras personas con las que trabajar, porque el tema se resuelve medio por inercia, ¿no? Sí. Un Tal poco cual, ahí. esa sensación de podemos por ahí quizás sacar el pie del acelerador, ¿por qué siempre seguimos hablando de igualdad de género? Es como, ya fue, pasemos a otro tema, pasemos a otro colectivo, y de repente Exacto. encontrarte con eso. Tengo este recuerdo, ustedes tenían casi 11 años de inversión en formaciones, había un nivel de conocimiento más profundo que Sí. otras organizaciones que están dando los primeros pasos, y está la trampa de la corrección política frente a la respuesta en algunas organizaciones, porque son años de inversión en esta agenda, en lo que hay que contestar, y de repente hay otra trampa con personas que ya tienen una postura frente a la diversidad, pero después hay que preguntarlo de distintas maneras para ver cómo, si eso de verdad se está trasladando a veces en cambios de comportamiento y en una defensa activa de esta agenda. Así que nada, fue súper interesante. Eso, y tengo el recuerdo del análisis de trayectorias en particular del HSBC, de cómo las carreras de hombres y mujeres transitan diferentes instancias, y eso combinado con el tema de generaciones y las edades, muy interesante. Sí. Pero bueno, esa falsa sensación de igualdad
yo también me la llevé como un lindo aprendizaje, porque no es la única organización donde la hemos visto, creo que fue la primera donde nos cayó ese hallazgo, y poco después se fue repitiendo, así que fue muy enriquecedor. Y el diagnóstico y el trabajo con ustedes nos sirvió para, desde recursos humanos, desde diversidad e inclusión, tener el argumento realmente profundo, teniendo este diagnóstico, decir, y esto es lo que tenemos que hacer, como que nos cayó también la ficha, así lo tenemos que trabajar, esta es la forma de entrar el tema porque estamos en este momento, ¿no? La verdad que yo dije, ni que hubiéramos hecho justo el diagnóstico por eso, porque nos cayó perfecto, además para dar como un, no digo viraje, pero para empezar a generar acciones que tengan que ver puntualmente con esa necesidad. Sí, ahí un poco en relación a lo que traían las dos, de un poco la customización que hacemos, ¿no? En cada uno de los procesos. Este tipo de cosas para nosotras también son súper interesantes y desde este lado disfrutamos mucho, por ejemplo, cuando armamos las entrevistas y pensamos cómo preguntar lo que queremos saber, porque por ahí lo que queremos saber en las dos organizaciones es lo mismo, pero la forma en la que vamos a abordar la pregunta a líderes va a ser súper diferente. En el caso de HSBC, porque sabíamos que ustedes tenían un recontra recorrido en la temática y sabíamos que nos íbamos a encontrar con la respuesta políticamente correcta, ¿no? Que el chip y el speech ya iba a estar. Decíamos, bueno, ¿por dónde tenemos que rascar para que aparezcan estas otras cosas? Y por ahí, en el caso de Compañía MER, a decir, bueno, es una organización que se está empezando a aproximar a una temática que no la conoce tanto, entonces tampoco le podemos ir de lleno con, bueno, pero a ver, ¿y vos cómo te parás con la diversidad? Porque por ahí los posicionamos en un lugar más resistente. Entonces, en ese tipo de cosas también buscamos esto, ¿no? Y por eso también hacemos muchas reuniones previas y tratamos de que nos puedan contar todo lo que podamos recopilar antes, para entender qué público tenemos enfrente y cómo ir diseñando estas herramientas y que realmente rindan, nada, ¿no? Que nos den esta información que después es crucial justamente para pensar en las estrategias que van a venir luego en los planes de acción. Ahí ustedes un poco comentaron en relación a, bueno, un poco las resistencias que encontraron, tanto por ahí de líderes, pero ¿hay algo que les haya pasado, que digan, esto fue como lo más difícil que tuvimos que enfrentar cuando propusieron el diagnóstico o en el proceso, ¿no? De decir, acá tuve que derribar una muralla, más o menos? ¿Les pasó en algún caso? Sí, a mí, Ahí, si querés empezar vos. a nosotros en lo particular empezamos a percibir cuando queríamos, como en función de la información que nosotros teníamos de nómina, queríamos como empezar a cambiar un poquito la ecuación para tener, digamos, perfiles más parejos en la distribución de género. Ya ahí empezamos a percibir que la cosa no nos iba a ser tan sencilla por los argumentos que nos daban, ¿no? No tenemos los espacios para eso, no hay comodidades, nunca hubo mujeres, bueno, una serie de cosas. Eso, por otro lado, sumo a que nos llevó también a pensar en el diagnóstico para tener información mucho más robusta y argumentos. Cuando empezamos con todo esto, una de las resistencias era que, bueno, las mujeres tienen definidos determinados roles, los hombres tienen definidos determinados roles, o sea, los sesgos. ¿Viste? Que no sabemos. Entonces es muy difícil como sacar esos velos y que el otro lo pueda reconocer, porque ya es una cuestión muy arraigada desde lo cultural, desde la enseñanza, desde de la vida misma, ¿no? Entonces eso fue bastante complicado. Lo que sí destaco es que fue transparente, como que la gente se puede expresar sin temor a sentirse incómoda, eso me parece que está bueno, pero me parece que lo más complejo es poder develar esos sesgos, eso que no sabemos, porque si por lo menos reconoces que tenés cierta resistencia, te ayuda a poder conversarlo, a poder transitarlo, o los miedos que te puede generar, ¿no? Esto siempre fue un ámbito de hombres y ahora va a haber mujeres y mi esposa, y empiezan las fantasías de qué va a pasar trabajando con mujeres, bueno, un montón de cuestiones, y eso es difícil, por eso digo que hay que tener cuidado, ir paso a paso, que se entienda que la diversidad suma en distintos aspectos, desde un negocio, desde la creatividad, la innovación, el manejarte de otra manera, enriquecer tu mirada. Es como que en ese sentido me parece que eso hay que trabajarlo porque es algo que si bien se va disipando, ¿no? Hay mucha información
que surge y que no sabemos, ni a veces nos damos cuenta de que hacemos chistes fuera de lugar. Entonces, eso de los sesgos me parece que es un capítulo aparte que hay que desandar. Sí, y en relación específicamente a compañía mía, me parece que es súper interesante nosotras cuando trabajamos con organizaciones tan masculinizadas y que industrias que históricamente han sido súper masculinizadas, cómo encontramos estos mitos, estos sesgos súper presentes y que se traducen después en miedos, ¿no? Bueno, no, porque lo que pasa es que cuando entren las mujeres va a pasar esto y esto y esto, y con una categoría como de certeza, de ya sabemos que esto es así, van a entrar las mujeres y va a pasar todo esto, o las mujeres no pueden esto otro, ¿no? Hay unas frases que las solemos encontrar siempre que es, bueno, está bien, pero a ver, si vamos a la fuerza, las mujeres son más débiles que los hombres y no pueden levantar una máquina o y nosotras nos matamos de la risa porque decimos, te lo proponen como algo indiscutible, ¿no? Como este punto no lo podemos negociar, esto ya sabes que es así. Siempre pensamos, ¿y todos los varones pueden levantar una máquina de 70 kilos? O sea, digo, no nadie. Y además, hoy, con lo que fue, digamos, todo el avance de la tecnología, estas situaciones son cada vez menos. Entonces son estas resistencias. ¿Cuándo te pasa eso? Claro, pero bueno, sí es cierto que son resistencias que las tratamos de abordar siempre desde lugares muy respetuosos, entendiendo que si vamos a contradecir o vamos a decir, no, bueno, pero los argumentos dicen que esta otra cosa, bueno, es entrar en un lugar donde es mucho más difícil después bajar esa barrera, ¿no? Siempre tratamos de ir desde lugares que inviten a la reflexión y que inviten a las oportunidades. Es decir, bueno, te puede parecer que la mujer en este lugar por ahí no tanto, pero en este otro, y empezar como a correr un poco los límites para encontrar después aperturas mayores, ¿no? Hay una cosita, Paz, que quería agregar. El mito del uso de la fuerza física en industrias masculinizadas, diría oil and gas, minería, lo hemos encontrado en todos lados. Por ahí hay diferentes, son otros sesgos los de la industria del ore. Son otras problemáticas, y la verdad es que hay muchas. Romper los grupos homogéneos de trabajo y traer mujeres, y trae puterío, y trae más quilombos, y bueno, la falta de infraestructura, y empezás por el huevo de la gallina, pero ¿para qué voy a poner un baño si no hay mujeres? Pero si no hay baño, ¿cómo vas a traer mujeres? Y esas discusiones de infraestructura, que la infraestructura además es cara, pero aliena. Hemos encontrado N organizaciones que están tratando de hacer muchos esfuerzos, y de repente ingresan mujeres, pero a los 3 meses la rotación es altísima porque no están cómodas con las instalaciones y con la infraestructura, uniformes, medidas de seguridad, bueno, baños, vestuarios, campamentos, N cosas. Y quería decir algo más de otro de esos mitos en común que hemos encontrado en estas empresas y en todas estas industrias, que tiene que ver con, bueno, pero si no hay mujeres en STEM, ¿cómo voy a ponerme un objetivo o una cuota o un cupo si no hay mujeres en STEM? Tú decís, no hay mujeres en STEM, signo de pregunta. ¿Cuántas son? ¿Qué perfiles de universitarios graduados y graduadas estás buscando? ¿Y cuál es el hueco entre ese porcentaje y la verdad, la cantidad de mujeres que tenés en tu dotación? Porque, digamos, ingeniería ambiental, química, la mayoría son mujeres, en industrial son más del 30%, digo, entendemos que mecánica, electro, hay algunas más dificultades, pero vayamos un poco a los datos y veamos cuál es tu brecha y qué tanto puedes mejorar en esas cifras. Y obviamente además qué podemos hacer para cambiar eso a futuro. Pero bueno, a veces el imaginario ya nos lleva a tachar determinadas, ¿no?, áreas, porque decir, bueno, acá mujeres no hay, no me voy a meter en este lío, empecemos a entrar las cosas más soft, exacto. Así que bueno, ese mito creo que es algo transversal interesante que hemos encontrado a lo largo de casi todas las industrias más masculinizadas. Sí. Ahora Lore nos va a contar otras resistencias que hay por ahí. Pero antes, Lore, de cuentes resistencias, porque me parece re interesante este contraste de universos, ¿no? Ahí preguntaban en el chat un poco cómo se combaten los sesgos en estos grupos heteronormados, decían como estos grupos masculinizados, y la realidad es que son trabajos de hormiga, por llamarlo de alguna forma, se trabaja de una forma muy gradual, y la mejor estrategia que hemos encontrado y que desde Grow siempre recomendamos tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Con el trabajo de reflexión con las grupalidades, tratando justamente de abordar la temática desde un lugar en el que las culturas heterogéneas de trabajo, o sea, los grupos heterogéneos van a ser mejores para todas las personas. Siempre lo abordamos desde por ahí en el grupo hipermasculinizado, hay un montón de cuestiones culturales de malos tratos, más relacionados a la violencia, y muchas veces dicen esto, bueno, desde que entraron las chicas ya no nos gritamos tanto. Bueno, ven cómo todos nos nutrimos, ¿no? Y para todo el grupo
es un avance este tipo de situaciones, entonces la realidad es que son trabajos arduos y minuciosos, pero que por lo menos una de las grandes estrategias que solemos recomendar va por ese lado. Y otra cosa importante es el trabajo previo, o sea, comenzar desde ya la planificación del ingreso de mujeres a espacios hipermasculinizados, empezar a trabajarlos desde antes de que ingresen para que no sea desde el choque cultural que se aborda la temática, sino que ya haya, digamos, cierta sensibilización establecida. Ahora sí, Lore, contanos un poco tus grandes desafíos o resistencias, ¿con qué te encontraste? Yo creo que las resistencias en el banco tenían, a ver, no nos encontramos con una una y grande, no fue una cosa de decir, bueno, a ver, esto no se va a poder, o gente que dijera no, y tenemos que ver cómo convencer. Tuvo más que ver con, ¿para qué necesitamos un diagnóstico si ya tenemos un plan para este año? Claro. Un poco la resistencia era decir, ya está armado el plan y ya está aprobado, ¿para qué un diagnóstico? Era un poco el primer cuestionamiento, no más que resistencia. Por eso para nosotros el diagramar lo más concretamente posible qué es lo que voy a conseguir con este tipo de ejercicios, eso era lo fundamental, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos va a brindar un diagnóstico? Y un diagnóstico externo, que no es lo mismo que hacerlo internamente tampoco, ¿no? Creo que la resistencia tiene que ver con que estos son cambios de cultura, individuales, colectivos, con cambios de la forma de ver el mundo, cambios ¿no? Todo es muy difícil de cambiar con una sola acción, ¿no? No es una acción que vamos a generar y que vamos a mostrar un resultado y mañana además, porque también la velocidad del Claro. liderazgo a nivel muy senior es una velocidad X que muchas veces los procesos no acompañan esa misma velocidad, la velocidad, la ansiedad, ¿no? De resultados a cierto nivel, dependiendo de qué tipo de acciones, no es la misma de la que, con la que nosotros podemos trabajar, ¿no? Por llevar adelante una acción X, no vamos a tener mañana más mujeres en el directorio. Tal cual. Es eso lo que está implícito, ¿no? En el nivel más senior. Sí. Con lo cual la resistencia tuvo que ver con esta conversación, con generar, lo más difícil en esto es cómo, si uno, para hacer el diagnóstico, yo lo que haría, si trabajara en una organización y digo, hago un diagnóstico, el diagnóstico seguro me va a servir, seguro va a ser algo valioso. Lo que primero tengo que pensar es, hasta humildemente, qué poder tengo yo, el equipo, si es que hay un equipo que trabaje en esto, porque a veces es una sola persona, ¿no? Que trabaja en estos temas, pero digo, qué poder de convencimiento, qué poder de generar confianza, de convencimiento tengo con el nivel de liderazgo más alto y las personas que toman la decisión para avanzar en esto, porque eso es lo fundamental. Y si no lo tengo, porque puedo no tenerlo y no tenerlo con el nivel que haría que esto sea aprobado y se pueda avanzar realmente, ¿cómo hago y quiénes son las personas que elijo? Porque debería elegir aliados y aliadas en lugares críticos de la organización para que vengan conmigo a convencer. Sí. Y sean parte de la venta de esto, ¿no? Me parece recontra importante esto que traes. A ver, nosotras lo que también encontramos generalmente, bueno, Grow tiene el área de diagnóstico de la que estamos conversando, también tenemos un área de formación, y lo que vemos en general es que todo lo que tiene que ver con procesos de transformación cultural requiere, pero lo requiere como una condición, el compromiso de los más altos liderazgos. Esto es algo que es clave y que motoriza la posibilidad de que algo se transforme. Cuando encontramos resistencias en los más altos liderazgos, lo que vemos es que generalmente quedan personas, como decías, ¿no? Una, dos, un equipo, pero ahí como remando batallando contra el cliente, y es muy difícil que eso permee, ¿no? Cuando empezamos de arriba, cuando el compromiso está en la más alta esfera, eso va permeando. Sí. Puede ser por dos motivos, por convencimiento o puede ser por miedo, ¿no? Sí, Pero en cualquiera de los dos casos, lo que vemos es que hay como una aceptación de la agenda y hay un compromiso real con concretar estas acciones de las que venimos conversando, ¿no? Que después de realizar el proceso de diagnóstico se planifica, se arma un plan de acción con una serie de acciones, con tiempos, con un cronograma, digamos, de planificación anual, y para que eso efectivamente luego suceda y se concrete, necesitamos sí o sí un apoyo. Esto que decías, ¿no?
referentes en áreas estratégicas, necesitamos que los más altos liderazgos estén comprometidos y que traccionen esta transformación que de otra forma termina volviendo como a diluirse en acciones más aisladas, ¿no? Así que eso me parece que es recontra importante. Y una cosita más, Paz, respecto a esas personas referentes, no necesariamente referentes en estos temas, ¿no? Claro. Yo creo mucho en recursos humanos cuando uno tiene que lanzar iniciativas, cuando uno tiene que cotejar con, digo, están las encuestas de que tenemos un montón de herramientas seguras en las organizaciones, ¿no? Pero para cualquier iniciativa en la que yo quiero generar realmente un cambio cultural, yo lo llamo buscar el listado de influencers. Tal cual. ¿Viste? De influencers internos. Vos decís, ¿quiénes mueven la conversación en la organización, en las diferentes áreas? ¿Quiénes mueven la conversación informal? ¿Quiénes son al radio pasillo de la organización? Bueno, quiero lanzar esto, primero agarro ese grupo y digo, queremos lanzar esto, ¿cómo lo ven? Y después que hagan correr la bola, perdón que lo diga así tan No, es tal cual. informalmente, pero y hacer correr la bola. ¿Esto convence? ¿Esto Sí, sirve? sí. Cotejar, porque uno a veces está en un área política, global, regional, local, y te perdés en esto es importante, yo creo en esto y hay que implementarlo, y no aterriza de la forma No, que uno cree muchas veces. Entonces, este grupo de influencers, hacerte de este grupo, en diversidad sirve un sí, montón. Sí, Entonces, sí, en después, todo. esa es la gente que mueve la conversación y que va convenciendo también, además del senior management, ¿no? por supuesto. Sí, sí. Sí, ese es como diríamos el combo ideal, ¿no? Si tenemos Ujú. como estos dos grupos alineados, lo que tiene que ver con el senior management más los influencers, que es tal cual decís, ¿no? Que por eso son líderes de otros tipos de mandos, pero que tienen mucha llegada a sus equipos o que están en áreas muy estratégicas de la organización, es clave, y obviamente arriba del barco la cosa fluye mucho mejor, ¿no? Ujú, tal cual. Em, Ahí como Sí. última pregunta, me gustaría si tienen algo para contarnos en relación a qué pasó después, cuál fue el impacto, si tienen como algo del post-diagnóstico que nos quieran compartir. Ahí, Lau, no sé qué nos podés contar. Nosotros todavía no hicimos la comunicación formal, estamos ahora, ahora fin de mes es la comunicación a toda la organización, pero ya hicimos implementaciones. Ujú. Sí, lo que pudimos trabajar fue en establecer las prioridades, que hicimos como un mapa de qué vamos a estar trabajando este primer semestre, segundo semestre y qué el año que viene, por Ujú. cuestiones de necesidades, como para ya empezar a movilizar. Sí, claramente esto que traía Lorena es fundamental, identificar los agentes de cambio. Vamos a empezar, ya estamos también Es más conversando para formal, María Laura, agentes de cambio es la por- palabra, tenés porque, razón. sí, Eso no, es lo pero que hay que porque decir. tengo change y lo tengo metido en la cabeza, porque y para todos los procesos de cambio tenés que tener a los agentes de cambio. Pero Total. influencers está bueno porque tenés influencers, claramente son estas personas. Capacitaciones, formación, estamos también planificando eso, justamente para dirección, gerencias, personas con personas a cargo y recursos humanos como estos facilitadores, ¿no? Como que Perfecto. entendemos que tiene que partir desde ahí. Y después, para el resto de la organización, irme echando temáticas generales con diversidad, liderazgo inclusivo, Claro. comunicación. Bueno, con comunicación trabajamos un montón, sin haberlo, digamos, manifestado explícitamente. Ya estamos Ujú. trabajando con imágenes inclusivas que no hagan distinción ni definición de prototipo de familia, ni prototipo de cuerpo, Mm. que el lenguaje también, con esas cosas ya estamos trabajando, con el beneficio también de las ayudas escolares para los chicos, para los niños que todavía no están en la escuela, pero tienen algún cuidado, van a una guardería, con reconocerles el monto para que puedan cubrir económicamente ese servicio, digamos, de guardería. Así que bueno, estamos trabajando en toda esta planificación y claramente bajo todos los puntos que ustedes nos fueron como orientando y guiando, ¿no? Tomamos todo eso que ustedes nos comentaron y bueno, hicimos las distinciones en relación a beneficios, comunicación, selección, todo eso entre este año y el año que viene tiene que haber mucho de lo ya implementado, de hecho lo tenemos como objetivo estratégico dentro de la gerencia, Bueno, eso está así que buenísimo. le estamos dando mucha importancia porque realmente creemos que tiene que ser así, por una cuestión hasta de bienestar de las personas, que alguien pueda hacer lo que es, cómo se siente y poder decirlo, es un punto que está asociado a un montón de aspectos, a la productividad, bueno, a esto del bienestar en general, a la salud.
nos parece que atraviesa un montón de aspectos. Así Sí, que tal cual. estamos en ese camino. Bueno, sí, sabemos que bueno, es desafiante, ¿no? Porque de golpe hay como adelante este cronograma con un montón de cosas, pero bueno, me parece que lo interesante es que fueron encontrando ese engagement tanto de los liderazgos como estos agentes de cambio, y que de a poco también ir estructurando, como si fuera ese motor, ¿no? Que va a ir haciendo que después las acciones vayan cayendo en su curso, y que esta planificación, que por ahí cuando uno la ve así en el papel, ¿no? Dice, ay, todo esto después toma cierto ritmo y empieza a suceder, y empezamos a mirar hacia los costados y a visualizar un poco el impacto, ¿no? Y la transformación, así que bueno, De mucho hecho, éxito dos en este cositas camino. más. Tenemos ya los números en proporción, tenemos operadoras mujeres en Neuquén, que nunca habíamos tenido esa oportunidad, y ya también estamos cambiando desde el punto de vista edilicio. La infraestructura. Tener más Perfecto. comodidades para las chicas, para las personas que tengan que venir con silla de ruedas o con menos movilidad. Así que bueno, estamos como con todos los frentes abiertos. Buenísimo, bueno, genial. Sí. Y Lore, ¿vos qué nos puedes contar del impacto post-diagnóstico? ¿Cómo, nada, qué viste que se fue plasmando? ¿Qué fue pasando? Bueno, nosotros ya terminamos el diagnóstico ya hace rato, con lo cual ya les puedo contar qué es lo que hicimos concretamente, por suerte. Nosotros luego del diagnóstico, lo que hicimos fue, primero, es contar con una política integral, con una política de diversidad, equidad e inclusión. No teníamos una política. Había, por supuesto, una política global, pero no contábamos con una política, con un norte, con una dirección, con plasmarlo en papel y decir, es esto, ¿no? Esto es lo que HSBC propone, ¿no? En términos de diversidad, equidad e inclusión. Con lo cual, uno de los grandes productos que nos trajo el diagnóstico y que ustedes nos ayudaron a diseñar y a escribir concretamente fue la política. A partir de ahí, como todo lo que hacemos es lo que hacemos y cómo lo vendemos y cómo lo comunicamos, con lo cual a partir de ahí ese fue uno de los grandes productos que compartimos con la organización, y fue el cómo compartirlo para hacerlo más exitoso todavía. Ese fue el gran producto. Y además la revisión de todos los procesos y procedimientos. Empezamos en casa, en recursos humanos, con todas las distintas áreas de recursos humanos, reclutamiento y onboarding, el área de beneficios, de licencias, etcétera, compensaciones y beneficios. O sea, hay todo un área laboral, hay distintas áreas en recursos humanos donde hicimos una revisión detallada de todos los procesos, comenzando por supuesto con una capacitación hacia los equipos, pero una revisión específica de los procesos. Ahora en lo que estamos seguimos, ya cumplimos una revisión, nos sentimos cómodas y cómodos que tenemos perspectiva de diversidad y de género en HSBC con todos los procesos y procedimientos que tenemos, cómo están escritos, que es un primer paso, el compromiso de la gente que trabaja en esas áreas, y esto, el trabajo continuo de seguir trabajando en este sentido, ¿no? Y si tenemos ahora cuidados y todo lo que ahora vendrá con cuidados, también tenemos un trabajo hecho a partir del diagnóstico que nos ayuda muchísimo a revisar, ¿no? Las licencias, por ejemplo, en términos de cuidados que tenemos hoy. Si no partiríamos, no digo de cero porque teníamos una trayectoria, pero partiríamos desde otro lugar definitivamente y mucho más inicial. Así que todo lo que se hace ahora en la agenda definitivamente está sustentado con el trabajo que se hizo a partir del diagnóstico y en el diagnóstico, ¿no? Eso es lo que nos dio específicamente haber visto en el diagnóstico las grandes oportunidades en las que teníamos que trabajar. Bueno, Con lo cual, qué lindo que lo tomen y lo muestres como oportunidades, ¿no? Porque también así lo vemos. sí. Nosotras creemos que siempre son como puertas que se abren, ¿no? Oportunidades de transformación y de mejora. Y algo muy clave en lo que traes, Lorena, es esto de las políticas. Nosotras desde Grow siempre buscamos y vamos hacia la institucionalización de los procesos, ¿no? Creemos que es muy importante que existan estas políticas, esta base que sustenta, esto que decías vos, ¿no? Es como la referencia, a dónde puedo ir a buscar cuando veo que necesito seguir trabajando en alguna temática, seguir mejorando en algún aspecto, y hace también que estos procesos queden anclados como al eje, al core de la organización, y que no queden en la persona,
que lleva adelante el proceso, ¿no? Porque por ahí hay una persona con mucho interés, con mucho entusiasmo, pero que si esa persona se corre de ese lugar, estos procesos se diluyen enseguida. Totalmente. Entonces, tener políticas, tener procesos establecidos hace que no solamente se perpetúe más en el tiempo, sino que además tengan esa opción de volver como referencia y de volver a revisarlos, ¿no? Porque a medida que el tiempo pasa y las cuestiones cambian, esto que decías en relación al cuidado, por ejemplo, ¿no? Sabemos que las legislaciones van cambiando y nos obliga, nos llama nuevamente a volver para atrás y mirar lo que tenemos y en función de eso ver cómo encaramos las necesidades de cambio si es que las hay, o de mejora en el caso de que las haya también. Bueno, estamos a unos minutos del cierre y no les voy a preguntar más nada porque me gustaría saber si de entre las personas que están acá hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera hacer algún comentario, preguntarles algo acá a María Laura y a Lorena, que aprovechando que las tenemos, o a nosotras también con Caro también podemos contestar alguna pregunta si quieren, pero bueno, aprovechar como estos últimos minutitos para escuchar la voz de alguien que esté participando. Quedaron en Bien. shock. Les dimos mucha información. Bueno, si hay algo que les haya generado alguna duda o que quieran que lo repasemos, también puede ser por el chat, ¿eh? Si prefieren y no abrir el micrófono no hay ningún problema. Yo aprovechando porque no somos tantas personas, por ahí se puede abrir, pero... Sí, buenas tardes. Ay, creo que tengo la cámara acá. Patricia Deos, ¿de cómo están? Patricia. Muy bien. No, preguntarles también desde la experiencia si cuando hicieron el relevamiento, cómo relevaron, si es diferenciado lo que hace a líderes, a grupos de colaboradores, si se hace de manera simultánea o si se hace de manera, no sé, progresiva, digamos, ¿no? En el tiempo, si primero se releva a unos o a otros. Bueno, un poco eso, si estamos hablando de una instancia, un relevamiento general o diferentes instancias y ese relevamiento es progresivo. Ah, buenísimo. ¿Querés que lo tome yo, Paz? Dale, claro. En general, Vos sos un poco los números de yo. no, en general hacemos medio una combinación de metodologías. Hay una parte que nosotros le llamamos la mirada de todo el personal, que es una encuesta anónima, totalmente confidencial, que releva un poco lo que las personas creen en relación a su experiencia en la organización. O sea, no lo tomamos como la verdad, pero como la percepción de los hombres, las mujeres y las personas de otras identidades que están en la institución. Indagamos sobre su proceso de selección, sobre cómo se sienten en los procesos de evaluación de desempeño, sobre los obstáculos y las barreras para crecer dentro de la institución, sobre sus experiencias y sobre haber vivido o presenciado situaciones vinculadas a temas de clima, de violencia laboral. O sea, indagamos toda la agenda de diversidad de forma bastante robusta y en una encuesta confidencial. Después vamos a un set más específico de focus para mandos medios y después hacemos entrevistas a los equipos de liderazgo. Con distintas intenciones, digamos, lo que decíamos un poco, ¿no? O sea, HSBC tenía mucho interés en trayectorias, en que las carreras sean mucho más igualitarias y equitativas. Otras organizaciones quieren entender la línea de base, qué piensa mi equipo de liderazgo de este tema, y ahí relevamos. Entonces, bueno, un poco siempre buscando cosas distintas, pero con distintos niveles hacemos eso. Y después una gran parte más cuantitativa que tiene que ver con el análisis de la dotación, que es medio pedir mucha información en relación a dónde están, cómo están concentrados y conformados los equipos de trabajo para detectar las segmentaciones horizontales y verticales. Como que hay muchos patrones que se repiten y sobre todo en determinadas industrias. Las industrias similares tienen características similares, hombres y mujeres solemos concentrarnos en áreas parecidas en relación a nuestro género, o sea, las mujeres en las áreas de apoyo, los hombres en las áreas más estratégicas al negocio, y eso lo vemos casi en todas las industrias. La financiera es distinta porque es mucho más equilibrado, hay más problemáticas de techos de cristal, no tanto segmentación horizontal. En el caso de Oil and Gas, de otras organizaciones como de todas esas cadenas, sector energía, no, hay trabajos de hombres y hay trabajos de mujeres, y te digo que todavía falta mucho para que eso cambie. Entonces, son características muy distintas. El sector servicio es muy distinto a, bueno, salud, educación, cada uno con sus aristas, pero nada, vamos como mechando con distintos instrumentos, buscando ahí encontrar las particularidades de cada organización. ¿Puedo agregar Sí. algo, Caro, a eso? Obvio, Lore.
En el caso de HSBC, el diagnóstico también a nosotros nos interesaba, además del análisis de la dotación, de la percepción de líderes, de revisar las políticas, nos interesaba específicamente agregar un capítulo que tuviera que ver con violencia. HSBC tenía ya un protocolo de violencia laboral. Lo que queríamos en esta instancia era revisar el protocolo, revisarlo de cara, digo, a la situación actual en ese momento y a la necesidad futura, y revisar las comunicaciones también internas con contenidos de diversidad, equidad e inclusión. Eran dos cosas que nosotros queríamos también hacer como parte y aprovechar el diagnóstico para contar con esos dos análisis de situación, con lo cual eso también lo agregamos en nuestro caso. Sí, en ese sentido, como decíamos, ¿no? Customizamos bastante las propuestas en función de las necesidades de la organización, y estos dos grandes ejes de análisis, el cuantitativo y el cualitativo, tienen a la interna sus propios instrumentos que van en busca de distintas cuestiones que después contrastamos para llegar a conclusiones más generales, pero trayendo las miradas de la mayor cantidad de personas de la organización, o de las personas, en el caso de líderes, por ejemplo, que estén en áreas estratégicas, que sean personas en posiciones que nos parezca interesante saber justamente cómo intervienen, ¿no? En relación a la agenda. Ahí apareció una pregunta también en el chat vinculada a cómo proponer los diagnósticos en organizaciones en donde por ahí son un poco más conservadoras y les puede resultar chocante decir, tenés que hacer un diagnóstico de diversidad e inclusión. Breve Ahí, relevamiento. claro, primero se puede jugar un poco con el título, pero además otra cosa que solemos traer que suma con las propuestas es que esto tiene que ver con una agenda, ¿no? Que está empezando a ser una agenda que está instalada socialmente, que está empezando a ser una agenda muy instalada en las organizaciones y que tiene más que ver con estar a la par en el mercado, ¿no? Es algo que se está haciendo en las organizaciones, que se propone en las organizaciones, que se exige en las organizaciones más globalizadas, entonces tiene que ver con esto, como con sumarnos a una movida que es más general, que no tiene que ver con mi organización, no es que yo, organización conservadora, necesito que me miren, sino que es algo que está sucediendo de manera más general, y de vuelta, ¿no? Esto que decía Cara, un poco de cómo lo presentamos para que no parezca que va a ser una inquisición. Se le puede bajar el volumen a la narrativa, sin duda. Después hay un tema de reputación. Yo creo que organizaciones conservadoras o más modernas, todas están preocupadas por la atracción del talento, y eso creo que es algo común a cualquier industria. Entonces, si además hay industrias más sexys, menos sexys, obviamente no es lo mismo estar en tecnología que en industrias nada, que son de data más larga, pero el tema de ser una organización que sea atractiva para el talento, que la gente joven tenga ganas y se siente reflejada para poder trabajar en ese espacio, me parece que es esencial. Y después hay tantos beneficios en términos de justicia social, pero en términos de que esto es algo bueno para los negocios, y esto no lo dice Grow, digo, la verdad lo dice el mundo entero, digamos, desde que lees el primer paper de McKinsey hasta Credit Suisse y hasta obviamente Grow y todas las organizaciones que trabajamos en esta agenda, sabemos que es beneficioso en términos de la creatividad, en términos de reputación de marca, en términos de la rotación del talento, en términos de, de desarrollar nuevas ideas, en términos de reducción de la violencia y de todos los costos asociados a la violencia laboral, que son altísimos. Entonces, es como que es un argumento muy, muy fuerte en ambos sentidos. O sea, uno puede pensar que esta agenda se trata de, bueno, ¿por qué más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar no es económicamente activa en la región? ¿Y dónde están? ¿Y por qué las estoy desperdiciando? Pero también es porque es algo realmente beneficioso para los negocios. Entonces, siempre hay un argumento que les pueda dar vuelta. Y después, obviamente, están los riesgos asociados a no levantar este pañuelo. El paraguas de la violencia laboral es como un tema muy serio. Argentina ha ratificado el convenio 190, otros 6, 7 países de la región también. Hay que estar un poco a la altura de las circunstancias también ahí. Entonces, digamos, desde lo regulatorio, desde los tiempos de cambio, desde los movimientos, desde el Me Too y el feminismo, a que hay una época de cambio y que de verdad que hay que estar a la altura. Entonces, no, hay muchos argumentos, hay que ver qué funciona en tu organización sin ir, bueno, sin tener un enfoque tan frontal en un punto, si es lo que todavía les cuesta más. Sí, como decías vos, Caro, esto de armar la narrativa, ¿no? Digamos, argumentos tenemos muchos, el tema es cómo los acomodamos para que nuestro interlocutor o interlocutora pueda, digamos,
tomarlo de una forma positiva y sumarse también en el proceso como para que también funcione, ¿no? Porque también lo importante de estos procesos es la colaboración de ambas partes para llegar a la producción de estos resultados de los que acá hablaban María Laura y Lorena, a las que de paso les agradezco un montón, la verdad que fue un placer escucharlas. Nada, yo ya las conocía de otros contextos, pero bueno, buenísimo poder tener esta charla con ustedes. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por participar. Ya estamos en las 3:01, así que con esto le damos cierre al espacio. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Paz, gracias, Caro. Muchas Gracias, gracias. Lore. Chao. Chao, Lore.